Continuando con nuestra revisión de los temas relacionados con la tercera unidad del curso de Nociones Básicas de Medicina Basada en la Evidencia, revisaremos en segundo lugar el análisis crítico de revisiones sistemáticas. Por lo tanto, los objetivos de esta sesión son que al finalizar habremos conversado sobre los tipos de revisiones que existen y revisado el análisis crítico de revisiones sistemáticas. Para esto, nuestra clase está estructurada de la siguiente manera. Primero vamos a ver una introducción, luego veremos cómo hacer un análisis crítico de revisiones sistemáticas y vamos a terminar con las conclusiones. Como ya mencionamos en la clase anterior, actualmente estamos en la etapa de la medicina basada en la evidencia que tiene que ver con realizar el análisis crítico. Y específicamente vamos a evaluar cómo hacer el análisis de la validez interna de las revisiones sistemáticas. Una de las primeras cosas que hay que tener presente para poder entender de qué hablamos cuando nos referimos a una revisión es que actualmente la enorme cantidad y creciente cantidad de información biomédica existente va a limitar seriamente la posibilidad de los clínicos de mantenerse informados, ¿ya? Esto debido a que diariamente se publican un sinnúmero de artículos nuevos, lo cual hace prácticamente imposible que un médico o que algún profesional de la salud pueda leerse todos los artículos que se publican diariamente para poder mantenerse al día. En este escenario, las revisiones que sintetizan y actualizan la información científica siempre serán bienvenidas, ¿ya? Cuando nosotros nos hablamos y nos referimos a revisiones, una de las primeras cosas que tenemos que diferenciar es poder determinar el tipo de revisiones que existen. Desde este punto de vista, nosotros vamos a diferenciar dos grandes tipos de revisiones. Están las revisiones narrativas, que son aquellas que realizan una revisión de un tópico de forma más o menos exhaustiva, generalmente por un experto en el tema, ¿ya? Un muy buen ejemplo de estas revisiones narrativas son las revisiones contenidas en el UpToDate, ¿ya? Por ende, es importante que les quede claro que el UpToDate es una muy buena fuente de información para poder responder preguntas de contenido, pero no va a ser una fuente de información pura para poder obtener evidencia científica sobre algún tipo de tratamiento, ya que el UpToDate no es ninguna otra cosa más que revisiones narrativas que son hechas por expertos en el tema, sustentados obviamente en evidencia. Pero no va a ser una revisión sistemática, que es el otro tipo de revisión. Entonces, hay que tener claro que las revisiones sistemáticas van a ser aquellas que resumen y analizan la evidencia respecto a una pregunta específica en forma estructurada, explícita y sistemática. Es decir, estas revisiones son realizadas a partir de la formulación de una pregunta clínica específica, en la cual posteriormente se hace una búsqueda amplia y se hace un análisis crítico de la evidencia encontrada para luego finalmente poder dar una información de todos los trabajos bajo una medida de efecto en común, ¿ya? Y cuando se realiza esto, cuando se calcula una medida de efecto en común, se va a hablar de los metaanálisis. Bien, habitualmente vamos a ver que van a existir dos tipos de revisiones sistemáticas. Uno, van a estar las revisiones cualitativas y las revisiones cuantitativas. Las revisiones cualitativas son aquellas en las cuales se hace todo el proceso anterior descrito, salvo el calcular las medidas de efecto, ya que los estudios encontrados que apuntan a responder la pregunta clínica específica en base a la cual se construyó la revisión sistemática van a ser muy heterogéneos entre sí, por lo tanto no permiten calcular una medida de efecto en común. En cambio, las revisiones sistemáticas cuantitativas son aquellas que van a tener un metaanálisis, es decir, un cálculo de una medida en efecto en común para los distintos estudios que se están analizando. Bien, si ustedes recuerdan, en la primera presentación mencionamos de que las revisiones sistemáticas junto con los estudios clínicos aleatorizados eran la mejor evidencia disponible o la evidencia de jerarquía más alta en cuanto a poder obtener información. Y esto se planteó básicamente porque las revisiones sistemáticas eran tipos de diseño de estudios que tenían una baja cantidad de sesgo.
Sin embargo, a pesar de eso, estas revisiones igual tienen que ser sometidas a un análisis crítico, porque, aunque ustedes no lo crean, igual algunas veces hay revisiones sistemáticas que son de baja calidad. Por lo tanto, para poder hacer el análisis crítico de la revisión sistemática, nosotros tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Aborda la revisión una pregunta clínica lógica y focalizada? Hay que tener presente que el problema clínico de una revisión sistemática debe ser abordado en forma de una pregunta clínica específica, donde los pacientes, intervención, comparación y outcome evaluados tengan una biología y fisiopatología subyacente común, es decir, que haya algún grado de homogeneidad entre ellos. La segunda pregunta tiene que ver con que si fueron claros y apropiados los criterios para la inclusión y exclusión de los estudios. Los criterios para incluir estudios en la revisión sistemática deben ser explicitados a priori y ser pertinentes a la pregunta, claros y reproducibles. Y para esto, tiene que la revisión sistemática fijarse en los pacientes, en la intervención, en la comparación, el outcome y el tipo de estudio. Es decir, cada uno de estos componentes pueden ser ocupados ya sea como un criterio de inclusión o como un criterio de exclusión. La tercera pregunta ¿es poco probable que se pasaran por alto estudios relevantes? Para esto, la búsqueda tiene que ser lo más amplia y sistemática, y esto va a ser la diferencia fundamental, aparte de la metodología, entre las revisiones narrativas y las revisiones sistemáticas. Después, la cuarta pregunta tiene que ver con que ¿se evaluó la validez de los estudios incluidos? Evaluar la validez de los estudios originales incluidos es indispensable, puesto que la calidad de la revisión sistemática va a depender directamente de la calidad de estos. Es decir, si es que una revisión sistemática tiene estudios primarios incluidos que van a tener una validez que va a ser baja, por lo tanto, la validez de la revisión sistemática también va a ser baja. La siguiente pregunta es, ¿fueron reproducibles las evaluaciones de los estudios? La reproducibilidad se logra mediante dos o más revisores que en forma independiente buscan, seleccionan, incluyen y analizan la validez de los artículos originales, de modo a disminuir la posibilidad de sesgo en cualquiera de las etapas del proceso. Por eso una revisión sistemática siempre tiene que ser hecha por más de una persona. Y lo que se realiza habitualmente cuando no hay un acuerdo entre las dos personas que están haciendo la revisión es pedir la opinión a un tercer investigador. La otra pregunta es, ¿fueron consistentes los resultados de estudio-estudio? Tal como mencionamos anteriormente, es esperable que exista variabilidad en los resultados de los distintos estudios incluidos en una revisión sistemática. Y esta variabilidad será mayor mientras más amplia sea la pregunta a responder por la revisión sistemática. Por ende, cuando uno está analizando una revisión sistemática, idealmente la pregunta tiene que ser acotada. No puede ser una pregunta muy amplia porque si no, el grado de heterogeneidad que va a haber entre los estudios va a ser bastante importante. Y, tal como les mencioné, la heterogeneidad en el fondo va a ser la variabilidad que va a haber entre los resultados de los estudios, la cual es necesario estimar. Bien, entonces las preguntas que se tienen que ocupar para poder evaluar la validez de las revisiones sistemáticas son: ¿aborda la revisión una pregunta clínica lógica y focalizada? ¿Fueron claros y apropiados los criterios para la inclusión y exclusión de estudios? ¿Es poco probable que se pasaran por alto estudios relevantes? ¿Se evaluó la validez de los estudios incluidos? ¿Fueron reproducibles las evaluaciones de los estudios? ¿Fueron consistentes los resultados de estudio-estudio? Una vez que nosotros hayamos respondido a esas 6 preguntas, vamos a poder tener la información de si la revisión sistemática que estamos analizando es de buena calidad o no. Bien, entonces terminamos esta breve presentación y a modo de conclusión podemos decir que van a existir distintos tipos de revisiones. También mencionamos que la revisión sistemática van a representar el más alto nivel de evidencia y el análisis crítico
busca establecer que se haya reducido de manera máxima la posibilidad de sesgo durante la realización de la revisión sistemática. Y para poder realizar el análisis crítico de la validez interna, vimos que debemos considerar 6 puntos o preguntas. Bien, finalizamos esta sesión y hemos conversado sobre los tipos de revisiones que existen, revisado el análisis crítico de revisiones sistemáticas. Nuevamente, para cualquier duda o comentario, pueden escribirme y recuerden que deben leer los artículos contenidos en los materiales para la unidad 3, ya que es importante de que puedan reflexionar y leer más de una vez el material subido, ya que va a ser necesario para poder entender cómo se hace este proceso. Bien, vamos a seguir con la tercera presentación que tiene que ver con el análisis crítico de los estudios de diagnóstico.